Buenos días con todos. Estoy muy contenta de poder comenzar a aprender juntos sobre temas interesantes. En este caso tenemos a las almas en pena y el purgatorio, ¿no? Entonces, eh, ya que es un poco extenso, voy a comenzar contándoles historias, ¿no? Y analizando también un poco la parte teológica de este punto, ¿no? Que es tan importante. ¿Por qué hay almas en pena? ¿Por qué nosotros podemos tener tantas experiencias en todo el mundo que coinciden a veces en las peticiones de estas almas, ¿no? Y como para abreboca tenemos justamente una que les voy a ir leyendo, porque de memoria algunas no las quiero decir, eh, que es justamente algo que le pasó a una monja, y esto está escrito en el libro Entre el cielo y el infierno. Y resulta que la monja estaba cosiendo en su celda cuando apareció una mujer que la miraba con odio, con la ropa sucia, totalmente descuidada, con las manos llenas de heridas, y tenía sobre todo un gran y enorme clavo que le atravesaba la boca y los labios y la lengua, ¿no? Como si quisiera sellarlos dolorosamente para no dejarla que hable, ¿no? Y así que la monja empezó a orar mucho por esta señora que se le había aparecido, y el clavo se le desprendió un poco de la boca y le permitió hablar. Y la monja le preguntó por qué estaba con semejante castigo, y la mujer le respondió: estoy así porque estoy sufriendo el purgatorio a un nivel muy profundo, cercano al abismo infernal, porque en mi vida he cometido constantemente un pecado que, según la justicia divina, era de enorme gravedad. Y le agrega: este fue el pecado de la lengua. Era una gran aficionada a chismear a los demás, a criticar, incluso a calumniar. En ocasiones lo hacía por pasar el tiempo, por diversión o hacerme popular en las reuniones sociales. Pero en la hora de mi juicio, Dios me mostró el terrible tormento que había causado a muchas personas con mis mentiras y críticas. Y ahora sufro por lo que parece una eternidad, ya que nadie reza por mí. Apenas terminó de hablar, el clavo volvió a su posición original y la mujer desapareció. La monja tuvo que orar y ofrecer mucho ayuno para poder ayudarla. Meses después, se presentó nuevamente la mujer sin el clavo y llena de alegría, de paz y muy agradecida, ¿no? Esto está tomado del libro Entre el cielo y el infierno. Pero ¿por qué hay personas que cuando mueren no van al descanso eterno, no van al cielo? Porque justamente tenemos tres estados en la Iglesia Católica. La primera es la Iglesia militante, que somos nosotros los que todavía estamos en este mundo. La segunda es la Iglesia purgante, justamente los que están en el purgatorio. Ahora vamos a profundizar un poco más en eso. Y finalmente está la iglesia triunfante, o sea, ya los que sí están en el cielo, los que ya lograron su premio eterno, ¿no? Pero hoy nos vamos a encargar de la iglesia purgante. Bueno, esta es la primera parte, ¿no? Vamos a hacerlo en cuatro etapas para que no sea tan largo. Pero ¿qué significa purgatorio? Viene de la palabra purgare, que es limpiar o purificar, ¿no? Es un estado temporal del alma, ¿no? Ya no necesariamente del cuerpo físico, pero sí del espíritu, del alma, ¿no? Que ha muerto en gracia de Dios, ¿no? Sin pecado mortal, pero que no era ni tan buena para irse directo al cielo, ni tan mala para irse al infierno, ¿no? Y obvio estaba arrepentida de sus pecados. Por lo tanto, Dios, en su gran misericordia, genera esta situación, como vamos a ver más adelante también cómo está este purgatorio en la Biblia, para que nosotros podamos realmente merecer ir al cielo. Porque en el cielo no entra nada que no sea totalmente perfecto, 100% purificado. O sea, en el cielo está solo lo top, ¿no? O sea, yo con mis formas de renegar diarias, con mis lisuras por ahí, o mis mentiras piadosas por allá, o sea, no puedo entrar al cielo porque no soy perfecta, tengo que ser perfecta. Entonces, por eso Dios dice: ok, vas a pasar tanto tiempo, de acuerdo a tus pecados, en el purgatorio, ¿no? Y se diferencia del infierno porque del purgatorio uno se purifica y sale al cielo.
O sea, ya ganaste, ¿no? No importa, ya estás en el purgatorio, pero ya tienes asegurado el cielo. No hay alma del purgatorio que, ay, pensándolo bien, te mando al infierno. No, eso no existe. O sea, sí o sí te vas al cielo, ¿no? Y en el infierno es para siempre, eternamente, ¿no? Sufriendo al lado ya sabemos de quién, pero en el purgatorio se vive un estado de amor y esperanza a pesar del sufrimiento, ¿no? Porque están esperando, ¿no? En cambio en el infierno hay odio, desesperación, ¿no? O sea, es horrible. Y dicen, ¿no?, que el peor sufrimiento de esta tierra es el menor sufrimiento del purgatorio y el mayor sufrimiento del purgatorio es el menor del infierno, ¿no? O sea, creo que no nos conviene mucho ir ahí, ¿no? Y a ver, vamos a analizar algo que es importante, que se llama la culpa y la pena. Cuando yo me confieso mis pecados mortales, ¿no?, incluso los veniales, se me perdona la culpa. Es como si yo fuera y te rompo todas tus ventanas y te digo, oye, perdóname, te rompí las ventanas, estoy arrepentida, no, fue un impulso, estaba molesta, quería desahogarme, lo que sea, perdóname. Y ya, yo te perdono, qué bien, ¿no? Pero, oye, ¿y las ventanas? Todas están rotas. ¿Quién las va a reparar? ¿No? Entonces lo justo es que yo que las rompí, las repare, ¿no? Entonces, cuando yo me confieso, se me perdona el haber roto las ventanas, pero falta reparar las ventanas. Entonces, en esta vida, todos los sufrimientos que nosotros pasamos, ya sean enfermedades, problemas, etcétera, que nunca faltan, siempre hay, gracias a Dios, ¿no? Entonces, si yo los ofrezco en reparación por mis pecados, voy quitando la pena que me corresponde en el purgatorio, porque ya estoy sufriendo acá esos dolores y esas penas, y en la tierra puedo merecer mucho, ¿no? Incluso puedo hacer ayuno, puedo hacer oraciones, puedo hacer rosarios, puedo hacer misas, no solo por mí, sino por mis familiares o amigos difuntos, o incluso las almas del purgatorio que ni conozco y las conoceré ya en el fin del mundo. Entonces, es importante saber, ¿no?, que cuando yo me confieso se me perdona la culpa, pero falta el perdón de la pena, ¿no? Entonces, no olvidar eso, que eso es clave. También algunas personas por ahí morimos sin habernos confesado pecados veniales, entonces no nos vamos al infierno, pero hay que ir a purificar esos pecados, ¿no? Entonces, a veces ni cuenta nos damos que o sea, no se nos olvida fácilmente, convenientemente, no se nos olvidan los pecados veniales, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino nos dice, a no ser que las personas supieran que van a ser liberados, las personas del purgatorio, no vendrían a pedirnos oraciones. Esas son las almas en pena, ¿no? Entonces, en el purgatorio hay condiciones diferentes para cada alma, no es que todos van del mismo sitio, todos acá, no, porque cada persona es diferente y así cada persona cumple una pena distinta, ¿no? Entonces, el fuego, dice María Sima, que solo existe en los niveles más bajos, ¿no?, del purgatorio, en los que son más profundos, ¿no? Aunque no es un fuego físico, se siente como un fuego. Y solamente un alma pura puede entrar y gozar de la belleza y santidad de Dios, ¿no? Entonces, muchas también dicen que el dolor más grande es estar separados de Dios una vez que ya lo han medio conocido un poco, ¿no? Porque no lo llegan a conocer en su plenitud en el juicio, eso ya es solo en el cielo, ¿no? Pero, o sea, saber que está Dios ahí y tú ser una persona buena, ¿no? Y arrepentida de tus pecados, pero todavía no puedo ir. Entonces, esa nostalgia de no estar con Dios ya, o sea, es también parte del sufrimiento de las almas, ¿no? Entonces dice que las personas, así como este ejemplo de esta mujer que ha pecado con la lengua, ¿no?, sufre cada alma de acuerdo a los pecados que ha tenido. O sea, si esta persona sufrió o pecó por ser, pues, mentirosa, por hablar mal, por calumniar incluso, ¿no?, pues justamente su lengua es la que más está aparentemente sufriendo, ¿no?, su lengua espiritual, pues, ¿no? Hay almas que a veces se presentan como en forma de animales horrendos o como monstruos que están deformados por el pecado, pero en la misericordia de Dios, porque tuvieron el arrepentimiento, ¿no?, antes de morir, entonces confiaron en que Dios les podía perdonar, entonces Dios en su gran misericordia los perdona, ¿no? Incluso hay almas que están en el nivel más profundo del purgatorio, pero
por una indulgencia plenaria que uno gane para un alma del purgatorio, las puede sacar de ahí sin pasar por los niveles intermedios y directo al cielo. O las misas, como vamos a ver más adelante, los sufrimientos, las oraciones, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver el purgatorio en la Biblia, ¿no? ¿Qué nos habla la Biblia? En Habacuc 1:13 nos dice: sus ojos de Dios son demasiado puros para contemplar el mal. En Sabiduría 3:1-7 dice: Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí, los probó como el oro en el crisol y los aceptó como holocausto de ofrenda. Acuérdense, los probó como oro en el crisol. Y en Isaías dice algo que a mí siempre me ha dejado un poco como que dando vueltas ahí a esa idea en la cabeza. Él se presenta, tiene la visión de estar frente al trono de Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que él vive? Se da cuenta de lo grande que es Dios y de lo chiquito que es él, y él dice: ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros, ¿no? Y se preocupa, dice: no, o sea, ¿qué hago yo frente a Dios? Entonces un serafín toca sus labios con un carbón encendido y le dice: tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Miren, si Isaías, que es un gran profeta, tremendo hombre, tuvo que ser purificado, bueno, con un toquecito del carbón, ¿no? O sea, a mí me van a meter al volcán completa, ¿no? O sea, Madre Santa, ¿no? Pero entonces él necesitó purificar sus labios con carbón, ¿no? Luego tenemos a Macabeos, en la segunda de Macabeos, versículo 12, capítulo 43, 46, Judas Macabeo acaban de sacar a los griegos, ¿no? Y el templo había sido profanado y acababa de terminar la batalla y ellos habían ganado y por fin habían recuperado, ¿no? su Jerusalén. Y Judas Macabeo, que era el comandante de las fuerzas israelitas, dice en la segunda de Macabeos: él mandó hacer un sacrificio expiatorio por todos los muertos para que fueran liberados de su pecado. O sea que ellos, desde Macabeos ya, sabían que había que hacer expiación por los pecados después de muertos incluso, ¿no? Luego tenemos a Zacarías, capítulo 13, versículo 8-9, que dice: los acrisolaré como se acrisola la plata y los probaré como se prueba el oro, ¿no? O sea, acá está hablando de que nos van a poner en fuego, a ver cómo nos va, ¿no? Y en Malaquías, capítulo 3, versículos 2-3, dice: él es como fuego de fundidor y como lejía de lavanderos, se sentará como fundidor que refina la plata. Nuevamente, ¿no? Entonces, pasamos, esto es en el Antiguo Testamento, pasamos a Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 5 y versículos 25-26, que dice Jesús: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, mientras vas con él por el camino, ¿no? No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en prisión. Es verdad te digo que no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo, ¿no? O sea, aquí está hablando claramente de la vida, ¿no? Cuando estamos teniendo pues disputas con nuestras personas, nuestros prójimos, ¿no? Nuestras personas cercanas, y dice: oye, ponte de acuerdo, amístate, perdónense, ¿no? Porque cuando vayas al juez, él te puede echar, ¿no?, en la prisión y no vas a salir hasta que hayas pagado lo último, ¿no? Hasta que estés purificado. Clarito. Luego Mateo capítulo 12, 32 dice: y quien hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero aquel que hable una palabra contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este mundo ni en el que vendrá. Y San Agustín, claramente, muy lógico como él era y muy inteligente, dice: ok, si los pecados contra el Espíritu Santo no son perdonados ni aquí ni allá, o sea, hay pecados que son perdonados allá, ok, ¿no? Deducción lógica, ¿no? Y también tenemos en Apocalipsis, capítulo 21, que dice: no entrará en ella nada impuro, ni quien cometa abominación y mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por último, en Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 3, San Pablo dice: un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar antes por el fuego. Y aquí justamente está que ninguno de estos casos es justo en Corintios, ¿no? Si yo tuve, por ejemplo, en mi vida, ¿no? En la base de la religión, y dije, voy a hacer cosas buenas y todo, hice cosas muy buenas, tengo mi oro, mi plata, mis joyas, pero por ahí algunas que no tan buenas, y tengo mi paja y mi madera, pues no sería justo que me manden al infierno con mis joyas, mi plata y mi oro, ¿no? Ni que me vaya al cielo con mi paja y mi madera y contamine el cielo. Entonces, ¿qué es lo justo? Pues que yo en el fuego queme mi paja y mi madera y solo va a quedar mis joyas, mi oro y mi plata, y ahora sí poder ir al cielo, ¿no? Entonces, eso es claro, ¿no? Lo que está en el infierno. Y ya para ir terminando el primer capítulo sobre las almas en pena, porque se nos esperan unas historias bien interesantes, vamos a hablar rápidamente de la duración del purgatorio, ¿no? Hay personas que van a estar hasta el fin del mundo, hay personas que están por minutos, por horas, por días, ¿no? Y al respecto de esto tengo justo la historia del padre Fray Daniel Natal, que era amigo del padre Pío, estaban en el mismo convento, y él estaba pues muy contento con el padre y todo, pero tenía un problema, y el padre le dijo, vete a operar, ¿no? Entonces él se fue a operar a Roma, haciéndole caso al padre Pío, en la clínica Regina Elena, en esa época pues no era un doctor, sino era el profesor, Ricardo Moreno. Entonces él llegó y lo operaron, pero salió mal la operación y él llega a morir. Y en el momento de su muerte, él dice, ¿no?, que fue juzgado porque no había cumplido bien el voto de pobreza que había hecho, siendo un fraile, ¿no?, capuchino y tan cercano a Dios, ¿no?, que a veces, dice, se guardaba algunas liras para él, para poder comprar sus cositas, ¿no? Y que él fue juzgado por Dios y que le dieron 3 horas en el purgatorio. Solo 3 horas. Él estaba feliz, 3 horas, ¡ay, qué chévere!, ¿no? Incluso para él fue pues como que qué bonito, solo 3 horas y voy a estar con Dios. Pero que esas horas empezó a sentir como que se quemaba, ¿no? Que la lengua y los ojos eran lo que más sufrían para él, ¿no? Y que lo que más le hacía sufrir era el estar separado de Dios. Pero cuando él dijo como que, ok, ya pasó un mes, ya pasaron años, ya pasó una eternidad, estoy acá metido, ¿no? Y se daba cuenta como que el tiempo no existe allá como acá, ¿no? Entonces, que fue a buscar a uno de sus hermanos del convento, se le presentó y el hermano solo escuchaba la voz, pero no lo podía ver, y le dijo quién era y que por favor lo ayude con oraciones, ¿no? Luego que regresó al purgatorio, vio a la Virgen y que le pidió, madrecita, por favor, concédeme, ¿no?, que pídele a Jesús, al Señor, que me permita regresar a la tierra para vivir mi purgatorio allí, ¿no? Y luego incluso el padre Pío también se apareció hablando con la Virgen, ni siquiera con él, ¿no? Hablando con la Virgen como intercediendo por él, ¿no? Qué lindo el padre Pío. Y que la Virgen se fue y luego regresó, sonrió, ¿ya? Y en ese momento, cuando él estaba contemplando la sonrisa de la Virgen, él regresa a la tierra, ¿no? Y obviamente nadie podía entender cómo después de muerto, total, ya velándolo, ¿no?, en pleno velorio, él se sienta, ¿no?, como que, ¿qué está pasando? Estoy vivo, por favor, ¿no? Y todo el mundo asustado, los médicos vinieron a verlo, a examinarlo, y bueno, nadie podía explicar científicamente, médicamente, por qué él había regresado, ¿no?
Incluso él tenía como un poquito de sensibilidad extra, que cuando nadie le creía, ¿no?, lo que él contaba, y él estando en el dormitorio, sin ninguna ventana cerca, él empezó a decir, el médico ya está bajando de su auto, está caminando hacia acá, y a esa hora no venían los médicos. Sin embargo, él seguía diciendo, no, el médico ya está viniendo, ahorita está subiendo las escaleras, ahorita está por tocar la puerta, y en eso el médico abre la puerta y entra, ¿no? Y todos, ¿cómo pudo haber sabido, no? Entonces, fue una comprobación de que lo que él decía era verdad. Y luego, en esas épocas ni celulares, ¿no? Y luego de esto vivió 42 años más, ¿no? Y le decía al Señor, dame todos los sufrimientos que quieras, pero un día déjame ver en el paraíso a todas las personas que yo he acercado al cielo, porque él empezó a hacer, o sea, todas estas mortificaciones por la gente que no podía ir de frente al cielo, ¿no? Y bueno, tengo muchísimas más historias más recientes, ¿no? Estoy comenzando con las más antiguitas, pero estoy segura que les van a gustar. Así que los espero la próxima semana.